Muy feliz sábado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos están contentos? A ver, quiero ver los que están contentos. Los que están más o menos contentos. No, ahí bajaron la mano, ¿no? Bueno, gracias a los jóvenes por los momentos musicales que nos hicieron compartir juntos. Es bueno alabar a Dios. A través de la alabanza podemos llegar también hasta su trono. Algunos han estado preguntando qué hacemos con esto, ¿no? Veo que algunos lo tienen puesto, el doctor Gustavo lo tiene puesto, algunos no, algunos ya ni lo traen, etc. Hay una nueva disposición, por lo menos por ahora, en la cual no está siendo obligatorio en escuelas y trabajos, pero no dicen nada de lugares cerrados donde se realizan reuniones. Hice la consulta esta semana en la municipalidad a través del área de cultos y nos dijeron que técnicamente no es necesario usarlo más, pero que no está dentro de la... No pensaron en nosotros, por alguna razón. Entonces dijeron, usen el sentido común y que cada uno tome la decisión. Y no sé cuál es el sentido común acá, ¿no? Así que aquel que lo quiere usar, lo puede usar, aquel que quiere no usarlo, lo puede dejar. Simplemente si alguien está resfriado, etcétera, trate de cuidar también, ¿no? Un poquito a los demás. Queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 3. Hay un texto allí que me llamó hace mucho tiempo la atención y quería compartir con ustedes en esta mañana. Capítulo 3 habla Pablo que somos ministros de un nuevo pacto. Y cuando habla que somos ministros no está hablando solamente de los pastores, está hablando de todas las personas, de todos los miembros de iglesia. Hemos sido llamados a ser parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios como ministros. Dice, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, dice Pablo, sois ¿quién? Vosotros, o sea, nuestra representación, aquel que indica de que, bueno, tuvo un encuentro con Jesús, fue guiado, entendió lo que dice el Señor para su vida, dice, nuestras cartas de presentación sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todas las personas, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Interesante, ¿no? Acá Pablo está expresando que las personas que buscan al Señor reconocen que Cristo es su Salvador y creen en lo que Él hace en sus vidas cada día, ahora de alguna manera manifiestan a otros lo que hay en sus vidas. Y sigue a lo largo de este capítulo con algunas recomendaciones. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y finalmente en los versículos 17 y 18 que quiero enfatizar en esta mañana, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Hay libertad. Y ahora agrega este texto muy interesante, dice, por tanto, nosotros todos, no algunos, sino todos, mirando a cara, ¿cómo? Descubierta, o sea, sin ningún tipo de intermediarios, ¿no? Pero como en un espejo. Cuando uno va al espejo, ¿qué se mira? Se mira uno, ¿no? Pero el que aparece en el espejo no es uno, es la imagen de uno. Como en un espejo, la gloria ¿de quién? La gloria del pastor, ¿no? La gloria del maestro de escuela sabática, la gloria del director de jóvenes, la gloria del anciano. ¿De quién? La gloria del Señor. ¿Somos cómo ahora?
transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí Pablo expresa en este corto versículo el proceso que es necesario que todos nosotros como cristianos, todos, podamos vivir, que es una transformación mirando a quién, mirando al Señor. Nosotros tenemos a veces algunas tendencias, ¿no?, de compararnos entre nosotros o de mirar a otros. Y es bueno, ¿no? Uno mira y si recibe un buen ejemplo, dice, qué buen ejemplo me dio tal persona, tal o cual persona. Pero a veces el ejemplo no es el mejor. Yo cuando era chico, mi padre tenía un compañerito en la escuela primaria que se llamaba Manolito. Manuel era el nombre, ¿no? No hay ningún Manuel acá, ¿no? Y le decíamos Manolito. Y decía, Manolito es tu héroe, él me decía, mi padre, porque yo tenía 6, 7 años, ¿no? Y todo lo contaba, no, sí, porque Manolito dijo tal cosa, porque Manolito dijo tal otra, ¿no? Era las respuestas, yo era muy contestatario, ¿no? Era muy discutidor, así que trataba de convencer a mis padres de algunas cosas que creía que eran mejor, ¿no? Desde la visión de un chico de 6, 7 años. Manolito es tu héroe, decía, ¿no? Te estás transformando en Manolito, ¿no? Y es así, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia de transformarnos en aquello que miramos y observamos. El problema o el tema es que a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que ir identificando en quién queremos observar y mirar. Y normalmente nos vamos a transformando en aquello con quien estamos juntos. Muchos años más tarde me enteré que Manolito terminó preso, ¿no? Y su vida no fue muy adecuada. Decisiones que él fue tomando en su vida familiar, hicieron que él no fuera por buenos caminos. ¿En quién estamos mirando? ¿A qué estamos observando? En el libro Conflicto de los Siglos, página 611, la hermana Elena dice, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Fíjense, ¿no? La inteligencia se va adaptando. Se asimila a lo que se acostumbre a amar o a reverenciar, ¿no? Y inclusive esto hasta se presenta en el rostro, ¿no? En el rostro. Decimos por ahí de algunas personas, tiene cara de bruja, ¿no? ¿No hemos escuchado eso por ahí? ¿O no lo hemos dicho? ¿No? A una persona que tal vez está, y uno dice, ¿qué culpa la cara que tiene, no? Pero normalmente en el rostro manifestamos lo que hay en el corazón. Se dice que una vez a Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, se le recomendó el nombre de cierta persona para ocupar un puesto en uno de sus ministerios. Y cuando se lo recomendaron, dijo, no me gusta la cara. No me gusta la cara de la persona. Por eso, pero ¿qué culpa le dijeron? ¿Qué culpa tiene la persona? Toda persona mayor de 40 años ya es responsable de su cara. Así que los que tienen menos de 40 se van salvando, ¿no? Aparentemente según don Lincoln. Bueno, eso es lo que es una anécdota. No estuve presente a ver si es cierto, pero es interesante, ¿no? Es interesante cómo uno va pareciéndose a aquello que contempla, ¿no? El sabio dice en Proverbios 23:7 que ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él, ¿no? Uno finalmente comienza a reflejar en su rostro, en sus acciones, lo que hay en los pensamientos. Por eso acá Pablo, ¿no? Volvamos a leer. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, no cualquier cosa, sino la gloria del Señor, somos transformados. En realidad siempre nosotros somos transformados. O transformamos a otros, ayudamos a otros a ser transformados, o nosotros somos transformados en lo que miramos. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Tenemos un velo
o tenemos el rostro limpio para ver de una manera clara y completa, ¿no? A veces podemos nosotros tomar inclusive, aunque no lo hayamos expresado, lo podemos decir en nuestro corazón, o tal vez expresado, algún adjetivo calificativo sobre algo o sobre alguien, y después cuando nos enteramos todo el contexto que esa persona está viviendo, decimos la verdad que me equivoqué, ¿no? No era, la primera imagen que me dio no era la que realmente es, porque no vi todo, no supe todo lo que estaba sucediendo. Algunas cosas que podemos ver en la vida de Jesús. Vamos a Lucas, el capítulo 8. Los invito a ir al Evangelio según San Lucas. Lucas, el capítulo 8, el versículo 45. Lucas 8, 45. Acá encontramos en esta historia, en la vida de Jesús, dos experiencias en una, ¿no? Primero llegó un principal de la sinagoga llamado Jairo, que tenía una hija que estaba enferma y le pide a Jesús que por favor vaya a su casa para poder sanar a la hija. Mientras estaban en camino, dice que alguien lo tocó, dice versículo 43, pero una mujer, leamos al final del versículo 42, dice que mientras iba la multitud de qué cosa, le oprimía, ¿no? O sea, iban tan juntos, apretados uno a otro, acompañando a Jesús, que es como que todo el mundo lo estaba tocando. Entonces, sigamos. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, Pedro y los que con él estaban dijeron: Maestro, la multitud, ¿qué cosa? Te aprieta, estamos tan juntos, ¿no? Y oprime, dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Interesante esta frase. Una cosa fue el toque despreocupado de las personas que acompañaban a Jesús, y otro fue el toque de fe de esta mujer que estaba desesperada. Pedro veía la multitud, Jesús veía a la mujer. O sea, a veces nosotros podemos ver cosas que en realidad estamos viendo no lo concreto, no lo real, ¿no? Pedro estaba acompañando, eran, digamos, los guardaespaldas, podríamos decir, los discípulos que trataban de proteger a Jesús, que la gente iba, lo apretaba, era como hoy diríamos los rockstars, ¿no? O estos artistas por ahí, que van por ahí, la gente se agolpa a gritar, etcétera, y quieren tocarlo, ¿está? Ese es el toque casual, el toque sin compromiso, el toque, muchos que acompañaban a Jesús ahí, era un toque para decir: quiero sacarme la selfie con él. A ver, vamos, estuve con Jesús, y ahora lo pongo en las redes sociales, lo subo a Instagram, fíjate con quién anduve. Pero eran toques que no producían ningún tipo de ¿qué? Ningún tipo de cambio, ningún tipo de transformación. En cambio, había una mujer que tenía una necesidad. Y esa necesidad era, uno dice, bueno, en realidad tocar en el manto no había ningún poder intrínseco. Pero Dios obró de acuerdo a la limitada fe que tenía esta mujer. Ella dice que había gastado todo lo que tenía. Había tratado de encontrar la solución a su problema, pero no había encontrado esa solución. Y la encontró tocando el manto de Jesús. Y sigue continuando el relato, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe, ¿qué cosa? Te ha no solamente sanado, sino había habido salvación también.
¿no? Había sido un toque de fe, ¿no? Así que Pedro había visto simplemente a la multitud. Jesús había visto a la mujer. Otra experiencia, ¿recuerdan cuando Jesús estaba predicando y en eso llegó la hora de la comida? Y dice que había como ¿cuántos? 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué no cuentan las mujeres y a los niños, no? Medio discriminatorio el asunto, ¿no? Pero bueno, así está escrito. Se calcula que posiblemente había unas 20.000 personas escuchando a Jesús, o por lo menos como parte de la multitud. Y ahora, ¿qué les dice Jesús a los discípulos? Gente, llegó la hora de la comida, la gente ya no me está escuchando, necesitan tener algo en el estómago para poder estar atentos, así que denle ustedes de comer. Pero ni que fuéramos al pueblo, ni con 100 denarios será el dinero de 100 días de trabajo, vamos a poder cubrir, a dar de comer a esta multitud. Hasta que Felipe llegó y dice, mira, tengo qué cosa. Acá hay un jovencito que tiene qué cosa, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y el texto bíblico dice de que el Señor, orando a su Padre, para que sea glorificado, multiplicó los panes y los peces. O sea, los discípulos veían un gran problema. Veían a la multitud que había que alimentar y una orden que era ilógica, que no tenía sentido. Jesús podía contemplar la gloria de Dios. Y a través de ese milagro, el nombre del Padre fue glorificado. Y muchas personas creyeron en Él, no solamente por lo que Él estaba predicando, sino por las acciones que Él estaba realizando. Lo que vemos o lo que pensamos que vemos determina nuestro proceder. Vamos a Hechos, el capítulo 16. Hechos, el capítulo 16. Es una historia interesante, ¿no? Cuando uno analiza algunos detalles de la misma. Acá encontramos a Pablo y Silas, que estaban predicando, llegaron a Filipos y allí, comenzaron a predicar, etcétera, y finalmente ellos fueron colocados en la cárcel porque hubo algunos que comenzaron a acusarle, ¿no? Contra Pablo y Silas. Dice especialmente pues esta señorita, esta chica que estaba endemoniada y decía cosas a través del demonio. Entonces Pablo le quitó con el poder de Dios el demonio y claro, los amos de la chica ya dejaron de perder el dinero, ¿no? Como que los intereses creados existieron siempre. Dice que versículo 20, Hechos 16, 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas, y después de haberlos azotado mucho, le echaron, fíjense, no hay algunas palabras, algunos adjetivos calificativos. Azotaron mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. ¿De dónde? Del fondo, más adentro, el que era más difícil escapar, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos, cantando coritos, cantando. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? A ver, músicos de acá de la iglesia, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el fondo de la cárcel azotados por hacer las cosas bien? Estaríamos quejándonos, no sé. Pero Pablo y Silas dice que estaban, ¿qué cosa? Cantando. Y los presos los oían, o sea, en un momento de dificultad, de sumo estrés, estaban dando un testimonio. Entonces sobrevino de repente, versículo 26, un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó ¿qué cosa? La espada,
y se iba a matar. Fíjense cómo termina el versículo 27. Pensando que los presos habían, ¿qué cosa? Huido. Él iba a tomar una decisión de quitarse la vida, sin chequear realmente si las cosas habían sucedido como él creía, ¿no? Pensando. Y a veces nosotros, pensando y sin chequear las cosas, podemos llegar a tomar decisiones en nuestras vidas. Tal vez porque alguien impresionó a través de una palabra, lo que vimos, lo que oímos, etc. Tomamos una decisión y finalmente tal vez esa decisión no es la correcta porque no es lo que realmente, lo que estamos viendo es correcto. ¿Qué dice el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense, una persona que estaba por quitar su vida, pocos momentos después, a través de este milagro y del testimonio de Pablo y Silas, y viendo cómo ningún preso se había escapado, de alguna forma Dios tuvo que haber obrado en la mente y en los corazones de muchas de las personas que estaban ahí, que seguramente mentes entenebrecidas por el delito, por la corrupción, etcétera, como que habrán quedado como paralizados para no huir. Sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, hubo un curso intensivo de la fe de Jesús, ¿no? Podríamos decir hoy, ¿no? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense qué interesante. Una persona que porque creía, pensando, sin chequear, ¿no? Creía, iba a tomar una decisión drástica en su vida, iba a quitar su vida. Y gracias a que escuchó la voz clara de un representante de Dios en ese momento, ¿no? De un hijo de Dios, que podía haber sido cualquiera de nosotros. Le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Le mostró la verdadera realidad, lo que realmente estaba sucediendo, y eso fue también un cambio, no solamente en su decisión puntual en ese momento, sino también seguramente en su decisión eterna. Tenemos que saber que las ideas tienen consecuencias. Alguien me dijo por ahí: y lo que pasa es que lo que entra por la mente sale por los músculos. La verdad que me dejó pensando, ¿no? Porque es así. Lo que entra en nuestra mente, de alguna manera se expresa a través de nuestras acciones. Otro ejemplo interesante. Vamos ahí a Éxodo capítulo 32. Los invito a ir ahora al Antiguo Testamento. Éxodo, el capítulo 32. Y acá podemos encontrar nuestra gran capacidad para justificar las cosas. El ser humano tenemos una capacidad para tratar de echarle la culpa al otro, ¿no? Y no hacernos cargos de nuestras acciones. Y tratar de encontrar que finalmente lo que pasa es que estuve con alguien, me dijeron esto, y bueno, y uno trata de lavarse las manos. ¿Cuál es la experiencia aquí en Éxodo capítulo 32? Mi Biblia lleva un título, dice el becerro de oro. Versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende. Moisés había estado ya 40 días en el monte, porque tu pueblo, como Dios le dice a Moisés, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, Dios ya le adelantó a Moisés lo que estaba ocurriendo allá en el valle, ¿no? Así que Moisés desciende, todos conocemos la historia, que tira las tablas al ver el escenario que Dios ya le había descrito, tira las tablas de la ley,
Dice versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has caído sobre él tan gran pecado? O sea, le reclamó a su hermano, que lo había dejado encargado momentáneamente mientras él estaba en el monte en la presencia de Dios. Y entonces Moisés comenzó, bueno, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, comenzó ¿qué cosa? A lavarse las manos. Porque me dijeron, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sé si lo dijo con ese tonito de voz, pero estoy tratando de imaginarme, ¿no? Todo medio mojadito como un pato, dice, tratando, ¿no? De Egipto, no sabemos lo que le aconteció. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dijeron, y lo eché al fuego y salió este becerro. Fíjense, ¿no? Dice, yo eché el oro al fuego y salió el becerro. O sea, yo no tengo nada que ver. Nuestra tendencia, ¿no? A lavarnos las manos, a echar la culpa a otros, pero en realidad lo que salió era lo que había, ¿qué cosa? En el corazón de las personas. Ellos armaron lo que había en sus propios corazones. De lo que hay en nuestras mentes, finalmente, como dijo alguien por ahí, sale por los músculos. 1 Corintios capítulo 3. Vamos ahora al Nuevo Testamento, ya para ir terminando nuestro estudio en esta mañana. Primera de Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, ahí el capítulo 3, a partir del versículo 11. 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? ¿A quién? Pablo dice en 2 Corintios que somos transformados mirando ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es el que pone el fundamento? Es Cristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Acá lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que finalmente las evidencias, las pruebas de la vida, las circunstancias que nos pueden rodear, van a demostrar qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, sobre qué hemos edificado. Si hemos edificado sobre el Señor, sobre el fundamento, o hemos edificado sobre, como hojarasca. ¿Vieron cómo Pablo va bajando de dureza en los materiales hasta algo rápido que se consume, ¿no? Oro, para fundir el oro y sacarle la escoria, hay que fundirlo a qué cantidad de grados, a muchísimos grados. Pero en cuanto para quemar las hojas secas del otoño, es mucho más fácil, ¿no? Así que está hablando Pablo de alguna forma de cómo nosotros vamos afianzando nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor, eso va a ir solidificándose hasta que finalmente sea como el oro. O va a ser de menor material si finalmente nuestra mirada no está colocada en el Señor, sino en otras cosas o en otras personas que no nos guían por el buen camino. Somos transformados a su imagen. Lucas, el capítulo 19, dice que la historia de Zaqueo, ¿no? Dice que Zaqueo era un hombre bajito de estatura y quería ver quién era Jesús. ¿Y se subió a dónde? A un árbol. Le dan el sicómoro, ¿no? No tuvo vergüenza una persona de su estatus social, con su dinero, etcétera, porque había algo en su corazón, ¿no? Que sentía la necesidad
de lo que había escuchado, de encontrarse con Jesús. Y a través de ese encuentro hubo una transformación y una conversión. Y finalmente, Pablo, vamos ahí a Hechos, una experiencia del apóstol Pablo, capítulo 9, la conversión de Saulo. Dice que Saulo, respirando amenazas, versículo 1, pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que se hallase a personas de este camino con mayúscula, o sea, que seguían a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Todos conocemos la historia. Dice, él, cuando hubo esa gran luz, ¿no?, y se cayó al suelo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate, entra en la ciudad y él te dirá, y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre que era orgulloso, que era soberbio, que tenía, yo diría, hoy tenía un temperamento colérico, ¿no? Esos que eran. Y después siguió teniendo el temperamento colérico ya como Pablo, ¿no? Porque cuando se enojó con Juan Marcos le dijo que no quería que siguiera con él, ¿no? O sea, nuestro encuentro con el Señor transforma nuestro carácter, no nuestro temperamento, ¿no? Cada uno va a seguir, si el que es melancólico, melancólico, el que es flemático, flemático, el que es sanguíneo, va a seguir así, ¿no? Pero el Señor quiere transformar nuestro carácter. Así que ahora esta persona que era con toda soberbia iba a llegar a una ciudad, ahora entra de una manera como temblando, ¿no? Y él hizo la pregunta clave, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tengo acá, busqué un par de declaraciones del libro Hechos de los Apóstoles con respecto a esta experiencia. Dice que Saulo estuvo ¿cuántos días sin ver? 3 días, dice ahí el texto bíblico. Pero para él se fue como una eternidad, porque no sabía, era la incertidumbre, ¿voy a quedar siempre ciego o no? Y en esos 3 días, aunque perdió momentáneamente la visión física, recuperó la visión, ¿qué cosa? Espiritual. Dice, estos días de riguroso examen propio, esos días que pasó ciego, y humillación de espíritu, los pasó en solitaria reclusión. Los creyentes, advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco, temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente. Fíjense, ¿no? Por la fama que le antecedía a Saulo. Y se mantuvieron lejos, rehusándole su simpatía. Él no deseaba recurrir a los judíos, hablando de Saulo, inconversos, con quienes había planeado unirse en destrucción de los creyentes, porque sabía que ni siquiera escucharían el relato de su caso. Así parecía estar privado de toda simpatía humana. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso y a él recurrió con corazón contrito. Durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, esos 3 días, ¿no?, recordó muchos de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Cuidadosamente rastreó las profecías en su mente, lógico. Él era una persona muy estudiada, él era miembro del Sanedrín, con una memoria aguzada por la convicción que se había apoderado de su mente. Al reflexionar en el significado de esas profecías, se asombraba de su anterior ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, o sea, no ceguera física, ahora estaba ciego físicamente, momentáneamente, pero era la ceguera de entendimiento, de ver las cosas de manera errada, y la ceguera de los judíos en general, que los había inducido a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. A su entendimiento ahora iluminado, ¿por qué? Por las evidencias que estaba sintiendo y entendiendo, iluminado, todo parecía claro ahora. O sea, cuando veía físicamente tenía el entendimiento como obnubilado. Ahora que no veía físicamente tenía el entendimiento como iluminado. A su entendimiento iluminado todo parecía claro ahora. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían obscurecido su percepción espiritual.
Qué frase interesante. A veces hay cosas que nosotros miramos, observamos o hacemos que también pueden oscurecer nuestra percepción espiritual y le habían impedido discernir la capacidad de entender en Jesús de Nazaret al Mesías de las profecías. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. Y la página siguiente dice algo interesante. En el relato de la conversión de Saulo se nos da importantes principios que deberíamos tener siempre presentes. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga?, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. Qué interesante. Y por eso estamos como iglesia, para que cuando las personas quieren saber más, ¿a dónde puedan ir? Al grupo humano que de alguna manera Dios ha estado iluminando para conocer las verdades bíblicas y ahora poder, ¿qué cosa?, compartir esas verdades bíblicas y las personas puedan tomar decisiones que sean de vida eterna. Volvamos a leer ahí, 2 Corintios, el capítulo 3, 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, ¿la gloria de quién? Del Señor. Somos transformados. Acá cada uno podría colocar su nombre, el nombre personal. Señor, quiero mirar a cara descubierta ahora como en un espejo tu gloria. Ayúdame a contemplarte, ayúdame a ser transformado de gloria en gloria cada día. Ayúdame a entender cada día más tu voluntad, a saber cómo debo comportarme, cómo debo actuar en diferentes circunstancias. ¿Qué debo hacer en las contingencias que me toca vivir en la vida? Puede ser situaciones de relaciones interpersonales, puede ser situación en el trabajo, en el estudio, en la misma iglesia, con la familia, puede ser un problema de salud, puede ser algo que realmente tal vez está desviando nuestra atención y tal vez estamos como Saulo, que veía físicamente pero tenía su mente como enceguecida. Necesitó perder momentáneamente la visión física para tener una visión espiritual correcta y entender la voluntad de Dios para sus vidas. El Señor quiere que seamos transformados, que seamos cada uno sabe dónde estamos en nuestra vida cristiana y cuáles son los desafíos que tenemos y que se enfrentan nuestros corazones. Y el Señor quiere que nuestros corazones los coloquemos en sintonía con Él. Que hagamos esa pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta que conlleva riesgos que resolvamos una respuesta y que estemos dispuestos a ¿qué cosa? A aceptar esa respuesta, ¿no? Interesante que hubo otros dirigentes religiosos en los días de Saulo que al ver la conversión de Saulo y enterarse de lo que había ocurrido, no aceptaron lo que él creía ahora, ¿no? Siguieron enceguecidos, tomaron la decisión de no aceptar las evidencias que tenían ante sus propios ojos. Y sigue, y terminamos diciendo lo que dice Isaías, el capítulo 45, un texto seguramente conocido por la mayoría de ustedes. Isaías, el capítulo 45, el versículo 22. Dice allí: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy ¿quién cosa? ¿Qué dice ahí? Yo soy Dios y no hay más. El Señor nos desafía para que podamos mirarlo a Él cada día, para que lo podamos contemplar,
para que podamos recibir la transformación necesaria que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Cada uno estamos en una etapa diferente de nuestra vida cristiana, de nuestra comprensión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero la invitación es que podamos ser transformados por la contemplación. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo, a ser transformados? Vamos a orar para que el Señor pueda impresionar siempre nuestras mentes y corazones. Gracias te damos, oh Padre, porque encontramos en tu palabra el mensaje que puede llegar hasta nuestros corazones. Y gracias porque tú estás siempre allí para poder, a través de la contemplación, poder ser transformados a tu imagen y semejanza. Pedimos que tú nos ayudes a comprender que mirándote a ti es lo más importante. Ayúdanos a discernir con claridad qué es lo que tú deseas en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar y en nuestro pensar. Y así como Saulo necesitó de una ceguera física momentánea para tener iluminación en su mente y en su corazón, ayúdanos de alguna manera para que tú puedas siempre iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos siempre tomar decisiones que realmente te agraden y sean de vida eterna. Esto lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.